La Biblioteca Real de Alejandría fue en su época, a comienzos del siglo III a.C., la mayor del mundo. Se calcula que llegó a albergar hasta 700.000 volúmenes. ¿Es cierto que contenía la sabiduría de todo el planeta? ¿Tuvo, como se ha dicho, textos hablantes y de culturas desaparecidas? ¿Cómo funcionaba la biblioteca? ¿Cómo influyó en la civilización de su tiempo? Para conocer mejor este tema, nos acompaña esta noche el egiptólogo José de Alberto García. Pues con el profesor José de Alberto García estamos un día más en Tierra de Sueños. José de Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Encantado de estar aquí, como siempre. Gracias. Hablábamos de la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué era de la Biblioteca de Alejandría? ¿Qué es lo que le pasó exactamente? ¿Cuántos siglos estuvo presente en la cultura y en la vida de aquellos tiempos? Mira, según la información que tenemos, empezó con Ptolomeo I en el 300 a.C., o sea, 3 siglos antes de Cristo. Y el gran impulsor de esta biblioteca fue su sucesor, el Ptolomeo II. Como muy bien has dicho, llegó más o menos a tener estos 700.000 volúmenes, que está muy pronto dicho, pero son 700.000 rollos de papiro, porque entonces no tenían libros, rollos de papiro, cuartetas y demás. Entonces, esto fue creciendo de tal manera que empezó con 200.000 en el Ptolomeo I, después llegó a 400 más o menos en el Ptolomeo II, y fue Julio César cuando ya impulsó la cosa a tal escala que llegó a 700.000 entre la época, o sea, el año 48 a.C., con Julio César y Marco Antonio. Marco Antonio fue el último que hizo la última donación, que fue un regalo precisamente a Cleopatra, su amada Cleopatra, y le regaló creo que fueron unos 150.000 libros como regalo a Cleopatra. Es cierto, Pedro, es cierto. Cuando se destruyó esta biblioteca, yo creo que la humanidad retrocedimos forzosamente 2.000 años, mínimo, 2.000 años de conocimiento. La Biblioteca de Alejandría tuvo una vigencia entonces de unos 6 siglos, sí, más o menos, del siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Exacto, exacto. Dicen que de este museo de la inspiración, pabellón de la cultura, ¿verdad? Era tan grande, lo albergaba absolutamente todo, ¿no? Creo que tenía hasta un zoológico dentro. Un pequeño zoológico. Salas de paseo, aparte de la biblioteca. Tenía salones para ciertas tertulias, salas especiales. Salas especiales de estudio que eran total 7 salas muy grandes, con una capacidad aproximada para 200 alumnos en cada sala, imagínate. Después tenía en el centro un gran patio, lo que nosotros entenderíamos como un claustro, que no era claustro, pero un gran patio con unos jardines espectaculares, y en una ala de este gran patio había este pequeño zoológico, que allí habían unos animales, lógicamente los que ellos más conocían, ¿no? Estamos hablando de la Biblioteca de Alejandría, 6 siglos de permanencia donde habían pergaminos que venían de civilizaciones y culturas distantes. José Alberto, seguimos hablando de esta Biblioteca de Alejandría. Hablábamos de que tuvo una permanencia, una vigencia de 6 siglos, ¿verdad? Más o menos, sí. Y que contenía textos griegos, persas, hindúes, palestinos, etcétera, etcétera. ¿Cómo conseguían la cultura, la civilización, los hombres de aquella época mantener tan viva una biblioteca y de qué manera hacían ese tipo de intercambio? Mira, Pedro, Egipto se distinguió siempre por el gran interés por la cultura, ya desde sus comienzos, ¿no? Entonces, Egipto no eran muy bélicos, pero sí iban a hacer, digamos, viajes, por decirlo de alguna manera, a otros países. Y cuando iban a estos países, normalmente siempre se traían, entre otras muchas cosas, siempre se traían parte de los conocimientos del país que visitaban, ¿sabes? Entonces, ¿No pasaba lo mismo como en la biblioteca de Pérgamo, José de Alberto, donde de alguna manera había un cambio, ¿no? Pérgamo, fantástico, gracias, Pedro. Es que yo lo iba a decir. El último regalo de Marco Antonio fueron estos 150.000 ejemplares que venían precisamente de la biblioteca de Pérgamo. La biblioteca de Pérgamo era una biblioteca sumamente importante, pero
No, vamos a ver, sin desprestigiar, sin menospreciar los romanos. Los romanos lo que hicieron en toda su época era copiar y mejorar. Copiaban lo que hacían los otros y lo mejoraban, si era posible, ¿no? Entonces, los romanos vieron lo que estaban haciendo o lo que ya tenían los egipcios y dijeron, bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Y lo intentaron y lo pusieron en práctica, ¿no? Pero una cosa que has dicho tú antes, me ha gustado mucho, porque tú has mencionado no la palabra biblioteca, sino la palabra santuario. Santuario, sí. Santuario de la cultura, sí señor. Es que aquello fue un templo, santuario de la cultura mundial, de la cultura de la humanidad. Y lamentablemente, cuando no sabemos muy bien si fue Teodosio, fue Aureliano, uno de estos, que empezaron a destruirla, ¿no? Pero, es curioso porque personajes de la talla de Arquímedes, por ejemplo, de Galeno, ¿no? De Euclides, de Apolonio, de tantos personajes que de alguna manera pasaron por allí. Es cierto entonces que Cleopatra e incluso Marco Antonio acudieron allí para aprender. Sí, sin duda. Aquello estaba abierto a un sector, vamos a decir, a una élite del pueblo egipcio. Pero, lógicamente, los nobles, y nada menos que el faraón o la reina, podían entrar, ¿no? Tenían acceso. Y aquello era y fue la cuna del conocimiento, y de allí, como muy bien has dicho, estos singulares griegos se nutrieron muchísimo del conocimiento que a la biblioteca albergaba y guardaba. José Alberto, ¿qué tuvo que ver Julio César en el incendio de esta biblioteca de Alejandría? La verdad, Pedro, no lo sabemos. No lo sabe nadie, porque no sabemos si realmente fue destruida en el 48 a.C. con el conflicto romano o anteriormente ya empezó el problema de querer suprimir algunos conocimientos que los egipcios mismos ya no aceptaban, o posteriormente precisamente Aureliano empezó a quemar. Incluso hubo un califa que se llamaba Omar, que sabemos positivamente que quemaba todo lo que no fuese islámico. José Alberto, ¿es cierto que la biblioteca de alguna manera se recuperó, se construyó encima de sus viejas ruinas otra biblioteca más pequeñita, o no tenemos constancia al respecto? No. Ha sido hasta ahora, hace poco. Ahora, el 16 de octubre del 2002. Oye. Donde tú estuviste además invitado, exacto, ¿verdad? Exacto. Han continuado. Los egipcios continúan en la brecha luchando por el conocimiento. Sí, Pedro. Bueno, pues José Alberto García, mil gracias. Creo que vosotros. Vas a volver de nuevo por esas tierras. Sí, ¿no? sí, Dios quiere. No lo dejo. Estoy en ello. José Alberto García, profesor y egiptólogo, que cada semana, cuando él tiene a bien poder venir a degustar de estos placeres que es hacer algo de televisión, sobre todo cuando hablan de conocimientos, se presenta con su bondad a su programa de Tierra de Sueños. Gracias, José Es un Alberto. placer para mí, Pedro. Gracias. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.